Biología, la ciencia de la vida. Breve historia del desarrollo de la biología. Etimología y origen del término biología. La palabra biología está formada por la combinación de los términos griegos bios, vida, y el sufijo logia, ciencia, tratado, estudio, basado en el verbo griego lehein, seleccionar, reunir, confrontar el nombre logos, palabra. El término biología en su sentido actual se cree que fue introducido de forma independiente por Carl Friedrich Burdach en 1800, Gottfried Reinhold Rediranos en Biologie oder Philosophie der lebenden Natur 1802 y Jean-Baptiste Lamarck, Hydrology 1802. La palabra en sí misma ya aparece en el título del volumen 3 de Philosophiae Naturalis Sive Physicae Domiticae, Geología, Biología, Fitología, Generalis Entomología, de Michael Christophanow, publicado en 1766. Con anterioridad se utilizaron diversos y distintos términos para el estudio de animales y plantas. Historia natural se utilizó para referirse a los aspectos descriptivos de la biología, aunque también incluía la mineralogía y otros campos no biológicos. De la Edad Media al Renacimiento, el marco de unificación de la historia natural era la escala naturae o cadena de los seres. Filosofía natural y teología natural englobaban la base conceptual y metafísica de planta y vida animal, tratando con problemas como por qué los organismos existen y se comportan del modo en que lo hacen, aunque estas materias también incluían lo que es en la actualidad la geología, la física, la química y la astronomía. La fisiología y la farmacología botánica eran de la incumbencia de la medicina. Botánica, zoología y en el caso de los fósiles, geología, sustituyeron a la historia natural y a la filosofía natural en los siglos XVIII y XIX, antes de que biología se adoptara mayoritariamente. En la actualidad, botánica y zoología son términos utilizados de forma generalizada, aunque se les han añadido otras subdisciplinas de la biología, como la micología y la biología molecular. La biología posee una rica acumulación de antecedentes. La biología podemos decir que consta de un conjunto de conceptos unificadores que forman parte de lo que aquí denominamos paradigmas globales. Son fuente de otra serie de paradigmas específicos particulares que se desprenden de ellos y que nos permiten explicar los 4 órdenes de problemas que en relación a lo biológico, no a la biología, se plantearon desde la antigüedad y que son 1. El problema del conocimiento del cuerpo. 2. El problema de la diversidad de los seres. 3. El problema de la generación de los seres. 4. El problema de la noción de vida. Antes del surgimiento de los 4 paradigmas globales formulados en el siglo XIX, lo que tenemos es una gran acumulación de información tendiente a resolver los 4 problemas enlistados, motivo por el que toda esa etapa previa a la formulación de los paradigmas globales le podríamos llamar la etapa precientífica o bien pudiera decirse la prehistoria de la biología. La biología nace en el siglo XIX por la necesidad de estudiar la vida desde un enfoque distinto a la física, la química y la bioquímica, heredando teorías, leyes e instrumentos de la medicina, la fisiología, la botánica, la zoología y la historia natural. Los 4 grandes paradigmas de la biología. La biología, podemos decir, se constituye como ciencia en el periodo comprendido entre 1830 y 1860. Es en esta etapa cuando se construyen paradigmas de orden superior, esto es, que abordan problemas de carácter general y que por ello denominamos paradigmas globales de la biología, siendo en este periodo cuando por primera vez contamos con los conceptos unificadores de orden general y con posible aceptación universal. En este orden de ideas, el primer paradigma global es la teoría celular, formulada por Theodor Schwann y Matthias Jacob Schleiden, quienes la enuncian en 1839. Posteriormente, Rudolf Virchow la complementaría con la proposición de la división celular, 1852. El segundo paradigma es la teoría de la evolución por selección natural, formulada por Charles Darwin en su obra El origen de las especies, 1859, y Alfred Russel Wallace, la cual en sus inicios no es aceptada por la totalidad de la comunidad científica por sus problemas de explicar los mecanismos de herencia de los seres vivos y de selección, no así su teoría de la ascendencia común. El tercer paradigma es la teoría de la homeostasis, esto es, de la regulación del medio interno de los organismos, formulada por Claude Bernard y contenida en la obra Lecciones sobre los fenómenos de la vida comunes a los animales y los vegetales, publicada en 1866. El cuarto paradigma es la teoría de la herencia planteada por Gregor Mendel en 1865 en el texto Experimentos sobre hibridación de las plantas, texto que resume sus 10 años de trabajo con chícharos, pero que carece de impacto científico hasta su redescubrimiento en 1900, al haber llegado a esas mismas conclusiones y trabajando por separado Karl Correns, Erich von Schermack y Hugo de Vries. Los 4 paradigmas globales dan cuenta de la enorme gama de problemas biológicos. En esta formulación hemos dado cuenta de 4 grandes problemáticas en relación con lo viviente, así como de los intentos de respuesta al respecto.
A continuación cabría preguntarnos si la biología es solo eso. La respuesta es no, pero también es cierto que las demás cuestiones que puedan ser planteadas de una forma u otra, de manera directa, indirecta o derivada, se encuentran relacionadas con estos cuatro paradigmas que ahí hemos denominado globales. Es por eso que la teoría celular es propuesta por Theodor Schwann, que se dedicaba a la zoología, y por Matthias Schleiden, quien originalmente era abogado y que después de un fallido intento de suicidio se convierte en aprendiz de botánica en la Universidad de Jena. Claude Bernard era médico, Gregor Mendel era monje, Charles Darwin era un naturalista aficionado y un auténtico aventurero, etc. Ya en el siglo XIX, durante sus primeras décadas, el saber biológico fue principalmente cultivado por los médicos, de hecho, más que por los químicos, quienes estuvieron más alejados de esto, a diferencia de lo que algunas personas creen hoy en día, cuando se ha llegado incluso a plantear que los biólogos son una especie de químicos de segunda. En realidad, la ligazón de la química y la biología ha sido más distante que aquella existente entre la medicina y la biología como tal. En los inicios del siglo XX, los médicos continúan con la tradición sostenida durante el siglo XIX, siendo el médico quien asume el papel naturalista. El estudio de la vida en la antigüedad. Los filósofos presocráticos hicieron muchas preguntas sobre la vida, si bien produjeron poco conocimiento sistemático en torno a temas específicamente biológicos. No obstante, los intentos de los atomistas para explicar la vida en términos puramente físicos aparecerán recurrentemente a lo largo de toda la historia de la biología. Sin embargo, las teorías médicas de Hipócrates y sus discípulos, especialmente el humorismo, tuvieron un gran impacto. El filósofo Aristóteles fue el estudioso del mundo orgánico más influyente de la antigüedad. Aunque sus primeros trabajos en la filosofía natural fueron especulativos, las escrituras biológicas posteriores de Aristóteles eran más empíricas, centrándose en la causalidad biológica y la diversidad de la vida. Hizo innumerables observaciones de la naturaleza, sobre todos los hábitos y los atributos de las plantas y animales de su alrededor, con una especial atención a la categorización. En total, Aristóteles clasificó 540 especies de animales y diseccionó al menos 50. Creía que los objetivos intelectuales y las causas formales dirigían todos los procesos naturales. Aristóteles y casi todos los eruditos occidentales posteriores a él, hasta el siglo XVIII, creían que las criaturas se organizaban en una escala graduada de perfección que se eleva desde las plantas hasta los humanos, la escala naturae, escala natural, o cadena de los seres. El sucesor de Aristóteles en el Liceo, Teofrasto, escribió una serie de libros sobre la botánica, de Historia Plantarum, que sobrevivió como la contribución más importante de la antigüedad a la botánica hasta la Edad Media. Muchos de los nombres de Teofrasto sobreviven en la actualidad como carpos para la fruta y pericarpio para la parte del fruto que recubre su semilla. Dioscórides escribió una pionera farmacopea enciclopédica de materia médica que incorporaba descripciones de unas 600 plantas y sus usos en la medicina. Plinio el Viejo también fue reconocido por su conocimiento de las plantas y la naturaleza con obras como Naturalis Historia, y fue un prolífico compilador de descripciones zoológicas. Algunos eruditos del período helenístico bajo la dinastía tolemaica, en especial Herófilo de Calcedonia y Erasistrato, corrigieron el trabajo fisiológico de Aristóteles, realizando incluso disecciones y vivisecciones. Galeno de Pérgamo se convirtió en la autoridad más importante en medicina y anatomía, aunque algunos atomistas antiguos como Lucrecio desafiaron el punto de vista teleológico aristotélico de que todos los aspectos de la vida son el resultado de un diseño u objetivo, la teleología y la teología natural permanecerían en el centro del pensamiento biológico hasta los siglos XVIII y XIX. Ernst Mayr manifestó que nada realmente importante pasó en la biología después de Lucrecio y Galeno hasta el Renacimiento. Las ideas de las tradiciones griegas sobre la historia natural y la medicina sobrevivieron y por lo general no fueron cuestionadas en la Europa medieval. Edad Media. La decadencia del Imperio Romano llevó a la desaparición o la destrucción de gran cantidad de conocimiento, aunque los médicos todavía incorporaban muchos aspectos de la tradición griega en formación y práctica. En Bizancio y el mundo islámico, muchos de los trabajos griegos fueron traducidos al árabe y muchos de los trabajos de Aristóteles fueron preservados. Los médicos, los científicos y los filósofos musulmanes medievales hicieron contribuciones significativas al conocimiento biológico entre los siglos VIII y XIII, durante lo que se conoce como la Edad de Oro del Islam. En zoología, por ejemplo, el erudito afroárabe Al-Jahiz, 781-869, describió algunas de las primeras ideas evolutivas como la lucha por la existencia. También introdujo la idea de una cadena alimentaria y fue un temprano partidario del determinismo geográfico. El biólogo kurdo Al-Din Awari, 828-896, está considerado el fundador de la botánica árabe por su libro de las especies,
en el que describió al menos 637 especies y trató sobre el desarrollo de las plantas, desde la germinación hasta la muerte, describiendo las fases de su crecimiento y la producción de flores y frutos. Al-Biruni describió el concepto de la selección artificial y sostuvo que la naturaleza trabaja más o menos de la misma forma, una idea que ha sido comparada con la selección natural. En medicina experimental, el médico persa Avicena, 980-1037, introdujo los ensayos clínicos y la farmacología clínica en su enciclopedia El Canon de Medicina, que se utilizó como texto de referencia para la enseñanza médica europea hasta el siglo XVII. El médico andalusí Abenzoar, 1091-1161, fue un temprano partidario de la disección experimental y la autopsia, que utilizó para demostrar que la enfermedad de la piel, conocida como sarna, era causada por un parásito, un descubrimiento que desestabilizaba la teoría del humorismo. También introdujo la cirugía experimental y utilizó la experimentación con animales para probar técnicas quirúrgicas antes de su utilización con humanos. Durante una hambruna en Egipto en 1200, Abd al-Latif al-Baghdadi observó y examinó un gran número de esqueletos y descubrió que Galeno había hecho una descripción incorrecta de la formación de los huesos de la mandíbula y el sacro. A principios del siglo XIII, el biólogo andalusí Abu al-Abbas al-Nabati fue uno de los primeros en utilizar el método científico en la botánica, introduciendo técnicas empíricas y experimentales en las pruebas, descripción e identificación de elementos de farmacopea y separación de informes no verificados de aquellos apoyados por pruebas y observaciones. Su alumno Ibn al-Baitar, 1190-1248, escribió una enciclopedia farmacéutica que describía 1400 plantas, alimentos y medicinas, 300 de las cuales eran descubrimientos realizados por él mismo. Una traducción al latín de su trabajo fue utilizada por biólogos y farmacéuticos europeos durante los siglos XVIII y XIX. El médico árabe Ibn Nafis, 1213-1288, fue otro de los primeros partidarios de la disección experimental y la autopsia, quien en 1242 descubrió la circulación pulmonar y la circulación coronaria, que forman la base del sistema circulatorio. También describió el concepto de metabolismo, pulso, huesos, músculos, intestinos, órganos sensoriales, bilis, esófago y estómago. Durante la Alta Edad Media, algunos eruditos europeos como Hildegarda de Bingen, Alberto Magno y Federico II ampliaron el catálogo de la historia natural. El nacimiento de las universidades europeas, aunque importante para el desarrollo de la física y la filosofía, tuvo poco impacto en el estudio de la biología. Renacimiento. El Renacimiento europeo trajo consigo un nuevo interés por la historia natural y la fisiología empíricas. En 1543 Andrés Vesalio iniciaba una nueva era en la medicina occidental con la publicación de su seminal Tratado de Anatomía Humana, De Humani Corporis Fabrica, que estaba basado en la disección de cadáveres. Vesalio fue el primero de una serie de anatomistas que gradualmente reemplazó la escolástica por el empirismo en la fisiología y la medicina, basándose en la experiencia propia y no en la autoridad y el razonamiento abstracto. A través del herbalismo, la medicina se convirtió en una fuente indirecta para el estudio empírico de las plantas. Otto Brunfels, Jerónimo Stragus y Leonhard Fuchs fueron prolíficos escritores sobre plantas silvestres, el principio de un acercamiento basado en la naturaleza a la gran variedad de la vida vegetal. Los bestiarios, un género que combinaba el conocimiento natural y figurativo sobre los animales, también se hicieron más sofisticados, especialmente gracias al trabajo de William Turner, Pierre Bellon, Guillaume Grondelet, Conrad von Gessner y Ulysse Androbandi. Artistas como Alberto Durero y Leonardo da Vinci, que a menudo trabajaron con naturalistas, también estuvieron interesados en el cuerpo de animales y humanos, estudiando la fisiología en detalle y contribuyendo así al progreso del conocimiento anatómico. La alquimia, especialmente en la obra de Paracelso, también contribuyó al conocimiento de los seres vivos. Los alquimistas sometieron la materia orgánica al análisis químico y experimentaron profusamente tanto con la farmacología biológica como mineral. Estos estudios formaban parte de una transición más importante en la visión del mundo, el nacimiento de la filosofía mecánica, que continuó hasta el siglo XVII, cuando la metáfora tradicional de la naturaleza como organismo fue reemplazada por la naturaleza como máquina. Siglo XVII. A principios del siglo XVII, el micromundo de la biología comenzaba a ampliarse. Algunos fabricantes de lentes y filósofos naturales habían estado creando rudimentarios microscopios desde finales del siglo XVI, y Robert Hooke publicó el seminal Micrografía, basado en observaciones realizadas con su propio microscopio, realizado en 1665.
pero no fue hasta las significativas mejoras en la fabricación de lentes introducidas por Anton van Leeuwenhoek a finales de los años 1670 que consiguieron una ampliación de 200 aumentos con una única lente, cuando los eruditos descubrieron los espermatozoides, las bacterias, los infusorios y la compleja diversidad de la vida microscópica. Investigaciones similares por parte de Jan Schraderman conllevaron a un nuevo interés hacia la entomología y establecieron las técnicas básicas de la disección microscópica y la tinción. Mientras que el mundo microscópico se ampliaba, el mundo macroscópico se reducía. Botánicos como John Ray trabajaron para incluir la avalancha de nuevos organismos recién descubiertos provenientes de todo el globo en una taxonomía coherente y en una teología racional. El debate sobre el diluvio universal catalizó el desarrollo de la paleontología. En 1669, Niels Stensen publicó un ensayo sobre cómo los restos de organismos vivos podrían quedar atrapados en capas de sedimento y mineralizarse para producir fósiles. Aunque las ideas de Stensen sobre la fosilización fueran conocidas y ampliamente debatidas entre filósofos naturales, un origen orgánico de los fósiles no sería aceptado por todos los naturalistas hasta finales del siglo XVIII debido al debate filosófico y teológico sobre cuestiones como la edad de la Tierra y la extinción. Ampliando el trabajo de Vesalio en experimentos en cuerpos todavía vivos, tanto de personas como de animales, William Harvey y otros filósofos naturales investigaron el papel de la sangre, las venas y las arterias. En 1628, el exercicio Anatómica domuto cordis de sanguinis in animalibus, ejercicio anatómico sobre el movimiento del corazón y de la sangre en animales, de Harvey, fue el principio del fin para la teoría galénica, que junto a los estudios sobre el metabolismo de Santorio sirvió como modelo de acercamiento cuantitativo a la fisiología. Siglo XVIII. La sistematización, descripción y clasificación dominó la historia natural a lo largo de la mayor parte de los siglos XVII y XVIII. Carl Linne publicó una taxonomía básica para el mundo natural en 1736. Variaciones de la misma se han seguido utilizando hasta la actualidad, y en los años 1750 introdujo la nomenclatura binomial para todas sus especies. Mientras que Linneo concebía las especies como partes invariables de una jerarquía diseñada, el otro gran naturalista del siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, trató a las especies como categorías artificiales y a las formas vivas como maleables, incluso la posibilidad de un origen común. Aunque estaba en contra de la evolución, Buffon fue una figura clave en la historia del pensamiento evolutivo. Su trabajo influiría en las teorías evolutivas tanto de Lamarck como de Darwin. El descubrimiento y la descripción de nuevas especies y la recogida de especímenes se convirtieron en una pasión de caballeros científicos y un lucrativo negocio para empresarios. Muchos naturalistas viajaron por todo el mundo en busca de conocimiento científico y aventuras. La teoría celular, 1839. En 1839 el botánico Schleiden y el zoólogo Schwann enunciaron la teoría celular, que puede ser resumida en 4 puntos. 1. Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad anatómica de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. 2. Todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Omnicélula es célula. Rudolf Virchow propuso la división de las células en 1852. 3. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser vivo, que será un ser vivo unicelular. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. 4. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Así que la célula también es la unidad genética. La teoría celular fue el producto de décadas de observaciones gracias a la creación y perfeccionamiento del microscopio y la explicación de las estructuras microscópicas observadas que dieron forma al concepto de célula, palabra acuñada en el siglo XVII por Robert Hooke para describir la estructura microscópica de la corteza del corcho. La teoría de la evolución por selección natural, 1859. La teoría evolutiva más significativa antes de Darwin fue la de Jean-Baptiste Lamarck, basada en la transmisión de caracteres adquiridos, un mecanismo de herencia que fue ampliamente aceptado hasta el siglo XX. Describió una cadena de desarrollo que se extiende desde el más ínfimo microbio hasta los seres humanos. El naturalista británico Charles Darwin
Combinando la metodología de la biogeografía de Humboldt, la geología uniformista de Lyell, los trabajos de Thomas Malthus sobre el crecimiento demográfico y su propio conocimiento morfológico, crearon una teoría evolutiva más acertada basada en la selección natural. Pruebas similares realizadas de forma independiente llevaron a Alfred Russel Wallace a alcanzar las mismas conclusiones. La publicación en 1859 de la teoría de Darwin en el origen de las especies está considerado como el principal acontecimiento de la historia de la biología moderna. La credibilidad establecida de Darwin como naturalista, el tono sobrio del trabajo y sobre todo la depurada fuerza y volumen de pruebas presentado permitió al origen tener éxito donde los trabajos evolutivos anteriores habían fallado, como el libro de Robert Chambers, Vestigios de Historia Natural de la Creación. La mayor parte de los científicos aceptaron la evolución y el origen común hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, la selección natural no sería aceptada como el mecanismo primario de la evolución hasta bien entrado el siglo XX, cuando la mayoría de las teorías contemporáneas sobre la herencia parecieron incompatibles con la herencia de la variación aleatoria. Wallace, siguiendo los trabajos anteriores de Candolle, Humboldt y Darwin, realizó importantes contribuciones a la zoogeografía. Debido a su interés en la hipótesis de la transmutación, prestó particular atención a la distribución geográfica de las especies estrechamente relacionadas durante su trabajo de campo, primero en América del Sur y después en el archipiélago malayo. Durante su estancia en el archipiélago, identificó la llamada línea de Wallace, que discurre a través de las Molucas, dividiendo la fauna del archipiélago entre una zona asiática y una zona nuevoguineana australiana. Su pregunta clave, en cuanto a por qué la fauna de las islas con climas similares puede llegar a ser tan diferente, solo podía responderse considerando su origen. En 1876 escribió The Geographical Distribution of Animals, que se convirtió en el trabajo de referencia estándar durante medio siglo, y una secuela, Island Life, en 1880, que se centraba en la biogeografía insular. Amplió el sistema de 6 regiones desarrollado por Phyllis Slater para describir la distribución geográfica de las aves a los animales en general. Su método de tabular datos sobre los grupos animales en zonas geográficas destacó las discontinuidades y su apreciación sobre la evolución permitió que propusiera explicaciones racionales que no habían sido realizadas con anterioridad. El estudio científico de la herencia genética creció rápidamente como consecuencia del origen de las especies de Darwin, con los trabajos de Francis Galton y los biométricos. El origen de la genética generalmente se asocia al trabajo de 1866 del monje agustino Gregor Mendel, que sería conocido posteriormente como las leyes de Mendel. Sin embargo, su trabajo no fue reconocido como significativo hasta 35 años después. Mientras tanto, una variedad de teorías de la herencia, basadas en la pangénesis, ortogénesis y otros mecanismos, fue debatida e investigada enérgicamente. La embriología y la ecología también se convirtieron en importantes campos biológicos, especialmente unidos a la evolución y popularizados por el trabajo de Ernst Haeckel. Sin embargo, la mayor parte del trabajo del siglo XIX sobre la herencia no estaba en la esfera de la historia natural, sino en el de la fisiología experimental. La teoría de la homeostasis, década de 1860. A mediados del siglo XIX se publica Introducción al estudio de la medicina experimental del fisiólogo francés Claude Bernard, 1813-1878. Bernard realizó importantes investigaciones. Demostró que la digestión no se realizaba en su totalidad en el estómago como se creía desde hacía años, sino que solo una primera etapa del largo proceso se producía en ese órgano. Trabajó sobre la acción de los jugos pancreáticos. Descubrió también que el glucógeno es la sustancia que almacena energía en los animales y analizó su regulación, lo que lo llevó a realizar numerosos avances sobre la comprensión de la diabetes. Además, Bernard demostró que los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones a los tejidos. También dedujo que ciertos nervios controlan la dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos, y de este modo sugirió que el cuerpo podía controlar la distribución del calor. Bernard interpretó estos mecanismos como ejemplos del control de un medio interno constante, un concepto que empezaba a vislumbrar. Bernard introdujo así el concepto de homeostasis y subrayó que la estabilidad del medio interno es una condición de vida libre. Para que un organismo pueda sobrevivir debe ser, entre otras cosas, independiente de su medio. Esta independencia está proporcionada por la homeostasis. El término homeostasis fue acuñado por Walter Gannon en 1926 para referirse a la capacidad del cuerpo para regular la composición y el volumen de la sangre, y por lo tanto de todos los líquidos que bañan las células del organismo. El líquido extracelular. El término homeostasis deriva de la palabra griega homeo, que significa igual, y stasis, que significa posición.
En la actualidad se aplica al conjunto de procesos que previenen fluctuaciones en la fisiología de un organismo e incluso se ha aplicado a la regulación de variaciones en los diversos ecosistemas o del universo como un todo. Bernard también afirmó que para poder realizar sus funciones, los diversos órganos del cuerpo deben estar bajo un control central. En esos años este punto de vista era rechazado, ya que se oponía a la creencia de que los órganos realizaban sus funciones en forma independiente. Es interesante mencionar que Bernard no aceptó las ideas de Darwin acerca de la evolución de las especies que se desarrollaron en esa época. La teoría de la herencia, 1865. En experimentos de cruces realizados entre 1856 y 1863, Gregor Mendel trazó por primera vez los patrones hereditarios de ciertos rasgos en plantas de guisante y mostró que obedecían a reglas estadísticas sencillas. A pesar de que no todas las características muestran los patrones de la herencia mendeliana, su trabajo sirvió como prueba de que la aplicación de estadística a la herencia podía ser sumamente útil. A partir de esa época, muchas formas más complejas de herencia han sido demostradas. A partir de su análisis estadístico, Mendel definió un concepto al que llamó alelo, al cual concibió como la unidad fundamental de la herencia. Esta utilización del término alelo es casi sinónimo del contemporáneo término gen. Sin embargo, en la actualidad alelo indica una variante específica de un gen en particular. El trabajo de Mendel se publicó en 1866 bajo el título Experimentos sobre hibridación de plantas, en las actas de la Sociedad de Historia Natural de Brunn, en Alemania, después de haberlo dado a conocer en dos conferencias de la misma sociedad a principios de 1865. La genética en el siglo XX. El año 1900 marcó el llamado redescubrimiento de Mendel. Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach llegaron de forma independiente a las leyes de Mendel. Poco después, los citólogos, biólogos celulares, propusieron que los cromosomas eran el material hereditario. Entre 1910 y 1915, Thomas Hunt Morgan y los drosofilistas con su mosca de laboratorio forjaron estas dos ideas, ambas controversiales, dentro de la teoría cromosómica mendeliana de la herencia. Ellos cuantificaron el fenómeno del ligamiento genético y postularon que los genes residen en los cromosomas como las cuentas de una cadena. Plantearon la hipótesis del entrecruzamiento cromosómico para explicar el ligamiento y la construcción de mapas genéticos de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, que se convirtió en un organismo modelo ampliamente utilizado. Hugo de Vries trató de vincular a la nueva genética con la evolución. Basándose en su trabajo sobre la herencia y la hibridación, propuso una teoría de mutacionismo que fue ampliamente aceptada en el siglo XX. El lamarckismo también tuvo muchos adeptos. El darwinismo era visto como incompatible con los rasgos continuamente variables estudiados por la biometría, que parecían solo parcialmente hereditarios. En la década de 1920 y 1930, tras la aceptación de la teoría cromosómica mendeliana, el surgimiento de la disciplina de la genética de poblaciones, con el trabajo de R. A. Fisher, J. B. S. Halden y Seward Wright, unificó la idea de la evolución por selección natural con la genética mendeliana, produciendo la síntesis moderna. La herencia de caracteres adquiridos fue rechazada, mientras que el mutacionismo dio lugar a la maduración de teorías genéticas. En la segunda mitad del siglo, las ideas sobre genética de poblaciones comenzaron a aplicarse en las nuevas disciplinas de la genética del comportamiento, la sociobiología y especialmente en seres humanos, la psicología evolutiva. En la década de 1960, W. D. Hamilton, entre otros, desarrollaron la teoría de juegos, enfocada en explicar el altruismo desde una perspectiva evolutiva a través de la selección de parentesco. El posible origen de los organismos superiores a través de la endosimbiosis, en contraste con los enfoques de la evolución molecular desde una visión centrada en el gen, que tiene a la selección como la causa predominante de la evolución, y la teoría neutralista, que hace de la deriva genética un factor clave, dio lugar a debates permanentes sobre el equilibrio adecuado entre adaptacionismo y contingencia en la teoría evolutiva. En la década de 1970, Stephen Jay Gould y Niels Eldredge propusieron la teoría del equilibrio puntuado, que sostiene que la inmutabilidad es la característica más destacada del registro fósil y que la mayoría de los cambios evolutivos se producen rápidamente durante periodos relativamente cortos de tiempo. En 1980, Luis y Walter Álvarez propusieron la hipótesis de que un impacto astronómico fue el responsable de la extinción masiva del Cretácico terciario. También en la década de 1980, el análisis estadístico en los registros fósiles de organismos marinos, publicado por Jack Sepkoski y David M. Raub, llevó a una mejor apreciación de la importancia de los eventos de extinción masiva en la historia de la vida en la Tierra. Teoría celular en biología y teoría microbiana.
Gracias al trabajo de Robert Remak y Rudolf Virchow, se aceptaron definitivamente entre la comunidad científica todas las tesis de la teoría celular. La teoría celular obligó a los biólogos a volver a imaginar a los organismos individuales como conjuntos interdependientes de células individuales. Los científicos del emergente campo de la citología, armados con microscopios cada vez más potentes y con los nuevos métodos de tinción, pronto descubrieron que incluso las células individuales eran mucho más complejas que las cámaras llenas de fluido homogéneo descritas anteriormente por los microscopistas. Robert Brown había descrito el núcleo celular en 1831 y a finales del siglo XIX los citólogos ya habían identificado muchos de los componentes fundamentales de las células. Cromosomas, centrosomas, mitocondrias, cloroplastos y otras estructuras se hacen visibles a través de la tinción. Entre 1874 y 1884, Walter Fleming describió las distintas fases de la mitosis, demostrando que no eran artefactos de la tinción, sino que ocurrían en las células vivas, y además que los cromosomas se duplicaban en número justo antes de la división celular y de la producción de una célula hija. Gran parte de la investigación sobre la reproducción celular se reunió en la teoría de August Weismann de la herencia. Identificó el núcleo como el material hereditario. Propuso la distinción entre células somáticas y células germinales, argumentando que el número de cromosomas se debe reducir a la mitad para las células germinales, un precursor del concepto de la meiosis, y adoptó la teoría de Hugo de Vries sobre la pangénesis. El weismannismo fue muy influyente, especialmente en el nuevo campo de la embriología experimental. A mediados de 1850, la teoría miasmática de la enfermedad fue ampliamente superada por la teoría microbiana, creando un gran interés en los microorganismos y sus interacciones con otras formas de vida. En la década de 1880, la bacteriología se estaba convirtiendo en una disciplina coherente, especialmente a través de la obra de Robert Koch, quien introdujo métodos para el crecimiento de cultivos puros en placas de Petri con nutrientes específicos en gelatina de agar. La antigua idea de que los organismos vivos podrían originarse a partir de materia inanimada, generación espontánea, fue embestida por una serie de experimentos realizados por Louis Pasteur, mientras que los debates del vitalismo frente al mecanicismo, un tema perenne desde la época de Aristóteles y los atomistas griegos, continuaban con vehemencia. Ascenso de la química orgánica y la fisiología experimental. En el campo de la química, una cuestión fundamental era la distinción entre sustancias orgánicas e inorgánicas, sobre todo en el contexto de transformaciones orgánicas como la fermentación y la putrefacción. Desde Aristóteles, estos habían sido considerados procesos esencialmente biológicos, vitales. Sin embargo, Friedrich Wöhler, Justus von Liebig y otros pioneros del ascendente campo de la química orgánica, a partir de los trabajos de Lavoisier, demostraron que el mundo orgánico a menudo puede ser analizado por métodos físicos y químicos. En 1828, Wöhler demostró que una sustancia orgánica como la urea puede ser creada por medios químicos que no tienen que ver con la vida, poniendo en tela de juicio el vitalismo. Comenzando con la diastasa en 1833, se descubrieron extractos de célula, fermentos, que podría afectar las transformaciones químicas. A finales del siglo XIX se estableció el concepto de las enzimas, aunque las ecuaciones de la cinética química no se aplicarían a las reacciones enzimáticas hasta principios del siglo XX. Fisiólogos como Claude Bernard exploraron, a través de la vivisección y otros métodos experimentales, las funciones físicas y químicas de los cuerpos vivos en un grado sin precedentes, sentando las bases para la endocrinología, un campo que se desarrolló rápidamente después del descubrimiento de la primera hormona, la secretina, en 1902, la biomecánica y el estudio de la nutrición y la digestión. La importancia y diversidad de los métodos de la fisiología experimental en el seno de la medicina y la biología creció de forma drástica durante la segunda mitad del siglo XIX. El control y la manipulación de los procesos de la vida se convirtió en una preocupación fundamental y el experimento se situó en el centro de la educación biológica. Ecología y ciencias ambientales. A principios del siglo XX, los naturalistas se enfrentaron a una creciente presión para añadir rigor y preferentemente experimentación a sus métodos, tal como las nuevas y prominentes disciplinas biológicas basadas en el laboratorio habían hecho. La ecología había nacido como una combinación de la biogeografía con el ciclo biogeoquímico, concepto promovido por los químicos. Los biólogos de campo desarrollaron métodos cuantitativos como el cuadrado de muestreo, Quadrat, y adaptaron instrumentos de laboratorio y cámaras para su utilización en el campo con tal de separar sus trabajos de la historia natural tradicional.
Los zoólogos y botánicos hicieron lo posible para mitigar el carácter impredecible de los seres vivos, llevando a cabo experimentos de laboratorio y estudiando entornos naturales semicontrolados, tales como jardines. Nuevas instituciones como la Estación Carnegie para la Evolución Experimental y el Laboratorio de Biología Marina proporcionaron entornos más controlados para estudiar organismos a través de sus ciclos de vida completos. El concepto de sucesión ecológica, promovido en las décadas de 1900 y 1910 por Henry Chandler Coles y Frederick Clements, fue importante en los inicios de ecología de las plantas. Las ecuaciones presa-depredador de Alfred J. Lotka, los estudios de la biogeografía y la estructura bioquímica de los lagos y ríos, limnología, de G. Evelyn Hutchinson, y los estudios sobre la cadena alimenticia animal de Charles Elton fueron pioneros entre la serie de métodos cuantitativos que colonizaron las especialidades ecológicas en desarrollo. La ecología se convirtió en una disciplina independiente en las décadas de 1940 y 1950, después de que Eugene P. Odum sintetizara muchos de los conceptos de la ecología de los ecosistemas, poniendo a las relaciones entre grupos de organismos, especialmente relaciones de materia y energía, en el centro del campo. En la década de 1960, debido a que los teóricos evolutivos exploraron la posibilidad de múltiples unidades de selección, los ecologistas se volvieron hacia enfoques evolutivos. En la ecología de poblaciones, el debate sobre la selección de grupos fue breve pero intenso. Durante la década de 1970, la mayoría de los biólogos concordaban en que la selección natural era rara vez efectiva a nivel de organismos individuales. La evolución de los ecosistemas, sin embargo, se convirtió en un foco de investigación permanente. La ecología se expandió rápidamente con el aumento del movimiento ambientalista. El Programa Biológico Internacional, desarrollado entre 1964 y 1974, trató de aplicar los métodos de la gran ciencia, que había tenido mucho éxito en las ciencias físicas, a la ecología de ecosistemas y a los problemas ambientales apremiantes, mientras que los esfuerzos independientes de menor escala, tales como la biogeografía de islas y el bosque experimental de Hubert Brook, ayudaron a redefinir el ámbito de una disciplina cada vez más diversa. Orígenes de la biología molecular. Tras el ascenso de la genética clásica, muchos biólogos, incluyendo una nueva ola de físicos en la biología, persiguieron la interrogante del gen y su naturaleza física. Warren Weaver, jefe de la división científica de la Fundación Rockefeller, distribuyó subvenciones para promover la investigación que aplicara los métodos de la física y la química a los problemas biológicos básicos, acuñando el término de biología molecular para este enfoque en 1938. Muchos de los avances biológicos significativos de las décadas de 1930 y 1940 fueron financiados por la Fundación Rockefeller. Como en la bioquímica, la superposición de las disciplinas de la bacteriología y la virología, más tarde combinadas como microbiología, situadas entre la ciencia y la medicina, se desarrolló rápidamente en el siglo XX. El aislamiento del bacteriófago por Félix de Gerel durante la Primera Guerra Mundial inició una larga línea de investigación que se centró en los virus, bacteriófagos y las bacterias que infectan. El desarrollo del estándar, organismos genéticamente uniformes que pudieran producir resultados experimentales repetibles, fue esencial para el desarrollo de la genética molecular. Después de los primeros trabajos con la mosca drosófila y el maíz, la adopción de sistemas modelo más simples como el Model Paneurospora crassa hizo posible la conexión entre la genética y la bioquímica, y más importante, con la hipótesis un gen, una enzima de Bedil y Tatum en 1941. Experimentos genéticos en sistemas aún más simples como el virus del mosaico del tabaco y el bacteriófago, ayudado por las nuevas tecnologías de la microscopía electrónica y la ultracentrifugación, obligó a los científicos a volver a evaluar el significado literal de vida. La herencia del virus y la reproducción de las estructuras celulares nucleoproteicas fuera del núcleo, plasmagenes, complicaron la teoría cromosómica mendeliana aceptada. Oswald Avery mostró en 1943 que el ADN era probablemente el material genético de los cromosomas y no sus proteínas. La cuestión se resolvió decisivamente con el experimento de Hershey y Chase en 1952, una de las muchas contribuciones del llamado grupo del fago, centrado en torno al físico y biólogo Max Delbruck. En 1953, James D. Watson y Francis Crick, basándose en el trabajo de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, sugirieron que la estructura del ADN era una doble hélice. En su famoso artículo Estructura molecular de los ácidos nucleicos, Watson y Crick observaron: no se nos escapa que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado del material genético.
Después de 1958, el experimento de Messerschmitt-Stahl confirmó la replicación semiconservativa del ADN, con lo que era evidente para la mayoría de los biólogos que la secuencia de ácido nucleico de alguna manera debía determinar la secuencia de aminoácidos en las proteínas. El físico George Gamow propuso que un código genético fijo relacionaba las proteínas y el ADN. Entre 1953 y 1961 había pocas secuencias biológicas conocidas, ni siquiera el ADN o las proteínas, pero sí una gran cantidad de sistemas de código propuestos, una situación aún más complicada por el incremento en el conocimiento de la función intermediaria del ARN. Para realmente descifrar el código, se realizaron una extensa serie de experimentos en la bioquímica y la genética bacteriana entre 1961 y 1966, encabezados por Nirenberg y Corona. Expansión de la biología molecular. Además de la División de Biología en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, el Laboratorio de Biología Molecular y sus precursores en Cambridge, y un puñado de otras instituciones, se debe añadir al Instituto Pasteur, que se convirtió en un importante centro de investigación de la biología molecular a finales de la década de 1950. Los científicos de Cambridge, dirigidos por Max Perutz y John Kendrew, se centraron en el campo de rápido desarrollo de la biología estructural, combinando la cristalografía de rayos X con el modelado molecular y las nuevas posibilidades de cálculo de la computación digital, ambos beneficiados directa e indirectamente con la financiación militar de la ciencia. Más tarde, bioquímicos como Fred Sanger se unieron al laboratorio de Cambridge, reuniendo así el estudio de la estructura y función macromolecular. En el Instituto Pasteur, François Jacob y Jacques Monod continuaron el experimento Pardee-Jacob-Monod de 1959, con una serie de publicaciones sobre el operolactosa que estableció el concepto de regulación genética e identificaron lo que llegó a ser conocido como ARN mensajero. A mediados de la década de 1960, el núcleo intelectual de la biología molecular, un modelo para las bases moleculares del metabolismo y la reproducción, estuvo en gran parte completo. Entre finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1970 fue un periodo de intensa investigación y expansión institucional para la biología molecular que se ha convertido en una disciplina coherente solo recientemente. Los métodos y profesionales en biología molecular crecen con rapidez en lo que el biólogo organísmico E.O. Wilson ha llamado la guerra molecular, a menudo llegando a dominar departamentos e incluso disciplinas enteras. La molecularización fue particularmente importante para la genética, la inmunología, la embriología y la neurobiología, mientras que la idea de que la vida es controlada por un programa genético, una metáfora que Jacob y Monod introdujeron desde los campos emergentes de la cibernética y las ciencias de la computación, se convirtió en un punto de vista influyente en toda la biología. La inmunología en particular se vinculó con la biología molecular, fluyendo la innovación en ambos sentidos. La teoría de la selección clonal, desarrollada por Niels K. Jerne y Frank McFarlane Burnett a principios de 1950, ayudó a arrojar luz sobre los mecanismos generales de la síntesis de proteínas. La resistencia a la creciente influencia de la biología molecular fue especialmente evidente en la biología evolutiva. La secuenciación de proteínas tuvo un gran potencial para el estudio cuantitativo de la evolución a través de la hipótesis del reloj molecular, pero importantes biólogos evolutivos cuestionaron la relevancia de la biología molecular para responder a las grandes preguntas de la causalidad evolutiva. Departamentos y disciplinas fracturadas, así como biólogos organicistas, afirmaron su importancia e independencia. Teodosius Doshansky hizo la famosa declaración de que nada en biología tiene sentido excepto la luz de la evolución, como una respuesta al desafío molecular. El problema se hizo aún más crítico a partir de 1968. La teoría neutralista de la evolución molecular de Moto Kimura sugiere que la selección natural no fue la causa de la evolución en todas partes, por lo menos a nivel molecular, y que la evolución molecular podría ser un proceso fundamentalmente diferente de la evolución morfológica. La resolución de esta paradoja molecular morfológica ha sido un tema central de la investigación de la evolución molecular desde la década de 1960. ADN recombinante. La biotecnología, en el sentido moderno de la ingeniería genética, comenzó en la década de 1970 con la invención de técnicas de ADN recombinante. Las enzimas de restricción fueron descubiertas y caracterizadas a finales de la década de 1960, siguiendo los pasos de aislamiento, luego duplicación y luego síntesis de genes virales. Comenzando con el laboratorio de Paul Berg en 1972, ayudado con la EcoR1 del laboratorio de Herbert Boyer, basándose en el trabajo con la ligasa del laboratorio de Arthur Kornberg, los biólogos moleculares pusieron todas estas piezas juntas para producir el primer organismo transgénico.
Poco después, otros comenzaron a usar vectores plásmidos y añadir genes para la resistencia a antibióticos, incrementando considerablemente el alcance de las técnicas de recombinación. Cautelosa ante los peligros potenciales, particularmente la posibilidad de una bacteria prolífica con un gen viral causante de cáncer, la comunidad científica, así como una amplia gama de científicos independientes, reaccionaron hacia esos desarrollos tanto con entusiasmo como con reservas temerosas. Prominentes biólogos moleculares conducidos por Berg sugirieron una moratoria temporal sobre la investigación con ADN recombinante hasta que los peligros pudiesen ser juzgados y las políticas pudiesen ser creadas. Esta moratoria fue largamente respetada hasta que los participantes de la conferencia de Asilomar sobre ADN recombinante 1975 crearon recomendaciones políticas y concluyeron que la tecnología podía ser utilizada con seguridad. Después de Asilomar, nuevas técnicas y aplicaciones de la ingeniería genética se desarrollaron rápidamente. Los métodos de secuenciación de ADN mejoraron mucho, iniciados por Fred Sanger y Walter Gilbert, al igual que la síntesis de oligonucleótidos y las técnicas de transfección. Los investigadores aprendieron a controlar la expresión de los transgenes y pronto se apresuraron, tanto en el contexto académico como en el industrial, a crear organismos capaces de expresar genes humanos para la producción de hormonas humanas. Sin embargo, esta fue una tarea de mayores proporciones de lo que los biólogos moleculares habían esperado. Los desarrollos entre 1977 y 1980 mostraron que, debido a los fenómenos de división y empalme de los genes, los organismos superiores tienen un sistema de expresión genética mucho más complejo que el de las bacterias modelo usadas en estudios anteriores. El primer puesto en la carrera por la síntesis de la insulina humana fue ganado por Genentech. Esto marcó el inicio de la explosión biotecnológica y con ella la era de las patentes genéticas, con un nivel de solapamiento sin precedentes entre la biotecnología, la industria y la ley. Sistemática y genética molecular. Durante la década de 1980, la secuenciación de proteínas había ya transformado los métodos de clasificación científica de los organismos, especialmente la cladística, pero los biólogos pronto comenzaron a usar las secuencias de ARN y ADN como caracteres. Esto incrementó la significatividad de la evolución molecular dentro de la biología evolutiva. Como resultado, la sistemática molecular podría ser comparada con los árboles evolutivos tradicionales basados en la morfología. Siguiendo las ideas pioneras de Lynn Margulis sobre la teoría endosimbiótica, que sostiene que algunos de los organelos de las células eucariotas se originaron a partir de organismos procariotas a través de relaciones simbióticas, e incluso la división global del árbol de la vida ha sido revisado. En la década de 1990, los 5 dominios, plantas, animales, hongos, protistas y maneras, se convirtieron en 3, archaea, bacteria y eucaria, con base en el trabajo pionero sobre la sistemática molecular de Carl Woese con la secuenciación del ARN ribosomal 16S. El desarrollo y la popularización de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, a mediados de 1980, desarrollada por Kary Mullis y otros científicos de Cetus Corporation, marcó otro hito en la historia de la biotecnología moderna, incrementando considerablemente la facilidad y rapidez del análisis genético. Junto con el uso de los marcadores de secuencia expresada, el PCR condujo al descubrimiento de muchos más genes que los que se pueden encontrar a través de métodos bioquímicos o genéticos anteriores al desarrollo de la técnica y abrió la posibilidad de secuenciar genomas completos. La unidad de gran parte de la morfogénesis de los organismos, desde el huevo fertilizado hasta el adulto, empezó a ser descifrada tras el descubrimiento de los genes homeobox, primero en moscas de la fruta y luego en otros insectos y animales, incluyendo seres humanos. Estos desarrollos dieron lugar a avances en el campo de la biología evolutiva del desarrollo hacia la comprensión de cómo los diversos planes corporales de los filos animales han evolucionado y cómo se relacionan entre sí. El proyecto Genoma Humano, el más grande y más costoso estudio biológico único jamás realizado, se inició en 1988 bajo la dirección de James D. Watson, después del trabajo preliminar con organismos modelo genéticamente más simples, tales como Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y C. elegans. La secuenciación aleatoria y los métodos de descubrimiento de genes iniciados por Craig Venter y alimentados por la promesa financiera de las patentes genéticas con Cellular Genomics, condujo un concurso de secuenciación en los sectores público y privado que terminó en un compromiso con el primer borrador de la secuencia del ADN humano anunciado en el año 2000. Siglo XXI. A principios del siglo XXI, las ciencias biológicas convergieron con disciplinas nuevas y clásicas, anteriormente diferenciadas como la física, en campos de investigación como la biofísica.
Se hicieron avances en química analítica e instrumentación física, incluidas las mejoras en sensores, componentes ópticos, marcadores, instrumentación, procesamiento de señales, redes, robots, satélites y poder de cómputo para la recopilación, almacenamiento, análisis, modelado, visualización y simulación de datos. Estos avances tecnológicos permitieron la investigación teórica y experimental, incluida la publicación en Internet de la bioquímica molecular, los sistemas biológicos y la ciencia de ecosistemas. Esto hizo posible el acceso mundial para mejorar las mediciones, los modelos teóricos, las simulaciones complejas, la teoría de experimentación con modelos predictivos, el análisis, el reporte observacional de datos por Internet, la libre revisión por pares, la colaboración y la publicación en Internet. Nuevos campos de investigación en ciencias biológicas surgieron como la bioinformática, la biología teórica, la genómica computacional, la astrobiología y la biología sintética. Biología sintética, 2010. En marzo de 2010, un grupo de investigadores encabezado por J. Craig Venter notificó que habían logrado la inserción de ADN de síntesis artificial, un cromosoma sintetizado en el laboratorio, en una bacteria, Mycoplasma, y la misma se dividió y reprodujo. Anteriormente, este mismo grupo de investigadores habían publicado la creación del primer cromosoma artificial y su transferencia exitosa a una bacteria del género Mycoplasma. CRISPR-Cas9 y la edición genética. El acrónimo CRISPR es el nombre de unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias que funcionan como autovacunas. Contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado. Por eso permiten reconocer si se repite la infección y defenderse de ella, cortando el ADN de los invasores. Los científicos han aprendido a utilizar la herramienta CRISPR fuera de las bacterias para cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula. El poder de estas tijeras moleculares es inmenso, por eso fue considerado el mayor avance científico del año 2015. Justamente por ello, sus propios creadores Emmanuel Charpentier y Jennifer A. Doudna advierten que debemos controlar su uso. Charpentier y Doudna fueron premiadas en 2020 con el Premio Nobel de Química. La biología en México. En la época prehispánica, los habitantes de las diferentes culturas conocían y utilizaban a las ciencias como las matemáticas, la astronomía y la biología. Esta última les permitió tener principalmente conocimiento sobre las plantas. Durante el México prehispánico se establecieron jardines botánicos, los cuales estaban hechos con base en diseños ecológicos, estéticos y con cierta filosofía. En estos jardines se cultivaban tanto plantas ornamentales como medicinales. Esto llevó a que personajes importantes como Nezahualcóyotl, Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma Nihuilcamina y Cuitláhuac llegaran a fundar los jardines botánicos más importantes para la época. Asimismo, se tenía interés por la zoología, teniendo como ejemplo la existencia de un parque zoológico en México Tenochtitlan, el cual albergaba numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles endémicos del territorio mexicano. Durante la conquista y con la llegada de los españoles a México, estos se enfrentaron a una cultura opuesta, en donde la cosmovisión de los indígenas era ecocéntrica, es decir, la religión, el ambiente y el hombre eran inseparables, ya que esto los llevaba a identificarse con la naturaleza de la que formaban parte, a la que conocían, amaban, respetaban y temían. Ante la imposibilidad de entender esto, los españoles optaron por destruir toda prueba y todo aquello que recordara el pasado a los indígenas. Fue entonces hasta 1547 que Fray Bernardino de Sahagún, junto con la Asesoría de Médicos Indígenas, publica información etnobotánica de 226 plantas, en donde se mostraban datos sobre los usos medicinales y la parte útil de una planta, la forma de uso y cómo debía ser administrada. Después de muchos años, a principios del siglo XIX, investigadores como Alzate, Francisco Javier Clavijero, 1731-1787, y Joaquín Velázquez de León, 1803-1882, contribuyeron a formar una ciencia nacional. Una vez consumada la Guerra de Independencia, solo 3 instituciones lograron sobrevivir: la Universidad, el Seminario de Minería y el Jardín Botánico. A partir de 1833 se fundó la Cátedra de Zoología, a cargo del Dr. Manuel Moreno y Jove. En la botánica existía un grupo de investigadores, entre los que estaba Julián Cervantes, además de una cátedra de Historia Natural. Durante este tiempo se logró formar a las 3 primeras sociedades científicas: la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833, la Academia Nacional de Medicina, 1864, la cual incluía una sección de biología, y la Sociedad Mexicana de Historia Natural, fundada en 1868.
Dentro del desarrollo de las ciencias naturales, fue muy importante la creación del Instituto Médico Nacional, 1888, en el cual se tenían secciones diferentes: historia natural, fisiología, climatología y geografía médica, terapéutica clínica y química. Dentro de la sección de historia natural se encontraba a cargo el botánico José Ramírez. Durante este tiempo llegaron a México importantes científicos extranjeros, quienes participaron temporalmente en el desarrollo de la biología. Dos de ellos fueron Alexander von Humboldt, 1769-1859, y el francés Dugues. Humboldt destacó por sus aportaciones sobre la flora y fauna mexicanas, mientras que Dugues ocupó un sitio importante en la zoología mexicana, siendo maestro, colector e investigador de la fauna de nuestro país. Por otro lado surge Alfonso L. Herrera, biólogo mexicano, quien se destacó por sus trabajos e ideas. Fue así que en 1885 publica su primer libro científico. En 1897 publica en francés su obra titulada Recueil de lois de la biologie générale, en donde enuncia su concepción evolucionista, formulando 11 leyes generales para la biología, siendo esta obra la más importante dentro de los escritos darwinistas del siglo XIX en México. Herrera y la visión integral de la biología mexicana. Alfonso Luis Herrera tiene el mérito de introducir el pensamiento biológico integral en México, siendo el pionero en tener una visión totalizadora y general, la cual lleva a escribir un libro de biología, el primero hecho en México por un mexicano y que tuvo por título Nociones en Biología. Esta obra fue publicada en 1904 para dar respuesta a la necesidad de contar con un texto de cátedra de biología que Herrera funda e imparte por vez primera en 1902 en la Escuela Normal para Profesores. El curso fue luego suspendido por considerarlo peligroso para la juventud y las creencias. Es Herrera quien concibe una panorámica de la biología que, con las debidas distancias tanto en tiempo como información, vale la pena rescatar y tomar en cuenta para contribuir a una visión auténticamente científica de esta disciplina en nuestro país. Como ya se mencionó, Herrera funda e imparte en 1902 la primera cátedra de Biología General en la Escuela Normal para Profesores. Sin embargo, al paso de los años, su visión y sus iniciativas fueron motivo para que surgieran ataques en su contra, pues tanto el contenido del curso como sus ideas plasmadas en sus libros hicieron que chocaran con las ideas de otros sectores importantes de la sociedad, llevando a que en 1906 se cancelara la cátedra. A la par de Herrera, existió otro personaje importante en el desarrollo de la biología en México. Isaac Ochoterena, originario de Atlixco, Puebla, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria con el fin de estudiar medicina. Sin embargo, ante la muerte de su padre, no pudo concluir sus estudios de bachillerato. Esto lo llevó a que ante la Secretaría de Instrucción Pública solicitara un examen para que se le permitiera ejercer el magisterio en escuelas primarias, autorización que obtuvo en 1901. A lo largo de su trayectoria, su entusiasmo para desarrollar diversos trabajos lo llevó a ocupar numerosos puestos, no solo educativos, también burocráticos, haciendo que recorriera gran parte del país y con ello que surgiera su interés por la botánica. Ante esto, Ochoterena logra fundar en 1925 el Instituto de Biología en la UNAM, dándose a la tarea de formar nuevos grupos de científicos jóvenes como Eduardo Caballero y Caballero, José de Lille y Elia Bravo Olis. Esta última se convertiría en la primera bióloga titulada en México, además de ser la fundadora del Jardín Botánico de la UNAM y sobre todo fue la primera en hacer estudios taxonómicos de las cactáceas mexicanas. Hoy en día las sociedades se han vuelto más conscientes del deterioro ambiental, provocando un aumento explosivo de instituciones que imparten la licenciatura en biología. En la actualidad México cuenta con aproximadamente 47 instituciones en donde ideas, conocimientos y teorías hacen que día a día surjan nuevas generaciones de biólogos, teniendo el mismo objetivo que nuestros predecesores: conocer, cuidar y respetar a todo esto que llamamos vida. De esta manera concluimos con esta revisión de la historia de la biología y en particular la historia de la biología en México. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.